Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 9, versículos 17 y 18. Continuamos nosotros en esta mañana desarrollando la segunda serie de Apocalipsis sobre las 7 trompetas. Estamos en la sexta trompeta de Apocalipsis, que corresponde al segundo ay. Sí, de los 3 ay finales de la segunda serie de Apocalipsis, que son 3 lamentos extraordinarios o 3 eventos judiciales de Dios, específicamente sobre los impíos, sobre los cuales tendrán que clamar auxilio y suplicar que sean escondidos de la ira de aquel que está sobre ellos. Los textos que nos corresponden hoy dicen así: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego como fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Estamos en esta segunda parte que corresponde a los juicios sucesivos de Dios desarrollados contra los enemigos del reino de Dios durante el tiempo de la historia de la redención. Estamos desarrollando un segundo ay que es bien complicado, que lo comenzamos a ver a partir del versículo 12 y versículo 13, donde dice que un ángel tocó la trompeta y en medio de los 4 cuernos del altar, que era uno de los elementos del lugar santo en el templo de Dios o en el tabernáculo de Dios, se escuchó una voz, y esa voz decía: liberen o suelten o desaten a los 4 ángeles que están atados, preparados o aguardando el momento de la orden para cumplir los juicios de Dios, y de esa manera, en ese día y momento oportuno, matar a la tercera parte de los hombres. Versículo 16 dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones o millares de millares. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes. Tenemos que reconocer que estamos en una parte bien difícil de Apocalipsis y suplicamos al Señor que nos ilumine para poder acertar en su interpretación y en su aplicación, y que hagamos honor no solamente a la verdad y al carácter de Dios, sino a nuestro hilo hermenéutico: Cristo, Cordero vencedor. Que el centro de toda la revelación, la interpretación y la aplicación sea Cristo, y no sean la ciencia ficción o los enigmáticos ejemplos o símbolos de este libro en la parte en la que nosotros estamos. El título que yo le he puesto en esta mañana a la predicación es Plagas asesinas. Versículo 18 dice: y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Si ustedes miran en el versículo 16, versículo 15, versículo 18, nos dice que morirá a través de estas plagas la tercera parte de los hombres. A través de 3 plagas, que son 3 plagas terribles, terroríficas, que azotarán a la sociedad, especialmente a los impíos. ¿Cuáles son estas plagas? ¿De qué tipo de plagas estamos hablando? Cuando nosotros hablamos de plagas en la Biblia, tenemos que recordar el Éxodo. Cuando Dios fue a liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto, dice la Biblia que se desataron 10 plagas terroríficas sobre Egipto que devastó el imperio egipcio. Las primeras plagas fueron ecológicas, es decir, hacia la vegetación, los animales, pero las últimas plagas fueron sobre los hombres. Estamos en una serie también de juicios de Dios, y los primeros 4 trompetas sobre la ecología, las últimas 3 sobre los hombres. Pero aquí nos va a hablar de 3 plagas terroríficas, 3 plagas asesinas que logran devastar o logran destruir a gran parte de la población en el mundo. La tercera parte de los hombres. Decíamos hace 8 días que si hablamos de 7.500 millones de personas, pues la tercera parte son casi 2.500 millones de personas muertas a través de estas plagas asesinas. ¿En qué consisten estas plagas? ¿Quién permite estas plagas? ¿Por qué las permite? ¿Qué representan estas plagas? ¿Estas plagas vienen producto de Satanás y del mal sobre los hombres? ¿Son la manifestación de la maldad y la violencia de los enemigos de Dios y del reino contra la iglesia? ¿Qué expresan o qué manifiestan o qué revelan estas terribles, estas terroríficas plagas
que según la visión de la quinta trompeta salen del abismo o de la maldad del hombre. La mayoría de personas ha llegado a decir que en esta sexta trompeta estamos hablando de guerra nuclear, de armamento muy sofisticado, de helicópteros y misiles y explosiones a través de la pólvora que causan gran devastación en la población. Y es probable que esa sea una de las aplicaciones. Muchos aciertan en decir que aquí estamos hablando de una cantidad de demonios que son sueltos, específicamente 2.000 millones, 200 millones de demonios que son sueltos por toda la tierra, que son liberados para que ataquen a la iglesia, para que hostilicen a los creyentes y para que demuestren toda la maldad, y que esta realidad es previa a la venida del Señor. Son muchos los que dicen de esa manera. Nosotros hemos intentado revisar la interpretación, revisar el hilo conductor del propósito de Apocalipsis, y hemos dicho que no puede estar hablando aquí el texto de demonios, por varias razones. Primero, porque los demonios no son autónomos en el ejercicio de estos juicios, en primer lugar. Segundo, porque esta visión la está teniendo Juan en el cielo y está hablando de una voz sublime y celestial que se emite en el cielo, de tal manera que no hay relación de demonios con ángeles, porque todo el contexto del pasaje está hablando de ángeles que cumplen órdenes de Dios y no de demonios al servicio del mal. Y por otras razones más, porque esta voz se escucha en medio de los 4 cuernos del altar y no en lo profundo del abismo, de la maldad o del hombre o de Satanás. El versículo 17 dice: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Lo primero que yo quiero que notemos en esta mañana es que aquí no está hablando de Satanás. Aquí está haciendo una descripción diferente. Cuando el texto nos dice que estos jinetes preparados para la guerra, que están puestos allí en un número preciso y exacto, millares de millares, y que Juan escuchó su nombre, dice tienen corazas. Y yo quiero que nosotros recordemos que parte del armamento, del equipamiento para los militares, especialmente romanos, que es el momento en el cual se está escribiendo, usaban corazas. Las corazas no eran corazas de papel o de cuero, sino que eran corazas de hierro, de bronce. Eran de materiales o minerales gruesos y pesados, porque eran como unos escudos para ser protegidos, ¿sí? Era una coraza con la cual se cubría el soldado, de tal manera que si le lanzaban un dardo o una lanza, él fuese protegido de morir. Era para proteger los órganos vitales, ¿sí? Eran unas corazas ajustadas al cuerpo, con la cual ellos quedaban protegidos para morir y evitaban que fueran objeto de muerte en el ataque, en la guerra. Lo primero que dice aquí la escritura es: y vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas. ¿Quiénes tenían corazas? ¿Los caballos o los jinetes? Los jinetes tenían corazas. Y si ustedes recuerdan, Efesios capítulo 6 dice que parte de la armadura del creyente es la coraza de justicia. En la Biblia hay una relación directa entre la coraza como armamento, como elemento de protección, con la justicia divina, o con la justicia celestial, o con la justicia con la cual hemos sido justificados por Dios. En ese sentido no puede estar hablando de demonios, porque los demonios no tienen corazas, y mucho menos de justicia. Tiene que estar hablando de otro tipo de seres que hacen parte de estos jinetes preparados para la guerra o preparados para la batalla, que van a desatar o ejercer o cumplir la orden en el momento indicado de matar a la tercera parte de los hombres con 3 plagas terroríficas. Entonces, ¿de quién está hablando acá? ¿Qué característica tienen estas corazas y de qué están constituidas? Básicamente dice, tenían corazas de 3 elementos. No eran las corazas de hierro o de bronce habituales entre los soldados romanos, sino que eran corazas de fuego, de zafiro y de azufre.
Llama muchísimo la atención eso, porque nunca habíamos visto en la Escritura que un jinete o un soldado pudiese tener corazas de esos 3 elementos. O sea, ¿cómo una coraza de fuego puede protegerme? Por supuesto me va a quemar, ¿cierto? O de azufre también. Entonces, ¿de qué está hablando allí? Luego más adelante dice, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca, ¿de la boca de quién? ¿De los caballos? Ahí dice sus bocas o de su boca. O de la boca de los jinetes. ¿Han visto ustedes alguna vez que de las bocas de los caballos salga fuego, humo y azufre? ¿O alguna vez en la historia bíblica vemos a jinetes que salga esos 3 elementos de sus bocas? Ahora, no está hablando en plural allí, sino en singular. Y luego el versículo 18 dice, nuevamente, salían de su boca. Es de la boca de un ser, de una persona, y no de 200 millones de jinetes, o de soldados, o de ángeles. Entonces, ¿de la boca de quién es que salen estos elementos? ¿De la boca de los caballos? Que son muchos. ¿De la boca de los millares y millares de ángeles o seres preparados para cumplir los propósitos de Dios? ¿O de la boca de aquel que está sentado en medio del trono? ¿Quién fue el que emitió la voz que soltaran estos 4 ángeles atados? Se escuchó una voz en medio de los 4 cuernos del altar. ¿Y esa voz de quién es? De Jesucristo. No puede ser de alguien diferente, porque Jesucristo es el sumo sacerdote que oficia en el tabernáculo, especialmente en el lugar, en el atrio, sacrificando el cordero o entregándose en propiciación, y luego en el lugar santo oficiando o decretando la expiación de los redimidos. Luego aquí dice, y de su boca salían 3 elementos. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan dice, vi en visión y vio a uno semejante al Hijo del Hombre, dice, tenía sus pies como bronce bruñido, tenía su semejanza o su rostro como sol resplandeciente, y de su boca, ¿qué dice? Salía una espada aguda como de 2 filos. Yo quiero que notemos que la expresión inicial del versículo 17, así vi en visión, no se había repetido desde el capítulo 1. Solo en el capítulo 1 y ahora en el capítulo 9 nos vuelve a recordar que lo que Juan está teniendo es una visión. Y es la visión similar a la que tuvo en el capítulo 1, que era un ser semejante al Hijo del Hombre. Sabemos quién es el Hijo del Hombre. Ahora está diciendo, vi en visión una cantidad de jinetes representados por un número infinito, millares de millares, o una multitud de seres dispuestos a cumplir las disposiciones de Dios en el tiempo indicado, y de su boca, no de sus bocas, sino de su boca salían 3 elementos. ¿Qué salía de la boca del Hijo del Hombre en Apocalipsis capítulo 1? Una espada de 2 filos. ¿Y esa espada qué significa? Justicia, ¿sí? Es el poder potente de la justicia de Dios o de la palabra de Dios, o el poder de la palabra que hace justicia en medio de su pueblo para defenderlo, pero contra los enemigos de su pueblo para enjuiciarlos o ajusticiarlos. Apocalipsis capítulo 1, una espada de 2 filos, un elemento de guerra, un elemento de combate, para atacar, no para defender, es un elemento de ataque, a favor de los creyentes y en contra de los impíos, de 2 filos. Pero luego estamos en Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9 es una serie evidentemente dedicada solamente a los impíos. Ya no va a hablar de 2 llaves, sino de una llave, que es la llave para desatar el abismo, es decir, mostrarnos la realidad de los impíos o de los injustos. ¿Qué es lo que quiero decirles? Este texto, similar al capítulo 1, ahora solamente se dedica a hablar de la justicia de Dios contra los impíos.
Y hay tres elementos usados aquí para hablar de la justicia de Cristo, la justicia del sacerdote o del gran sumo sacerdote que es Cristo contra los impíos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Fuego, humo y azufre. Pero en la primera mención del capítulo 17 hay una distinción. Fuego, zafiro y azufre. Tres elementos. Tres verdades, tres plagas para matar la tercera parte de los hombres. ¿Qué es lo que nos va a presentar aquí la Escritura? Lo que nos va a presentar aquí la Escritura no es un concurso de demonios causando destrucción. Lo que nos va a presentar aquí la Escritura es la justicia perfecta de Cristo contra los impíos, desatando tres plagas terroríficas contra ellos, que realmente no son tres plagas, sino que son tres manifestaciones del carácter de Cristo que se expresan o se hacen evidentes, pero al ser evidentes entre los impíos son recibidas para ellos como plagas. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo describe la quinta trompeta a los impíos? Como una plaga de langostas. ¿Recuerdan? Fueron creados a imagen y semejanza, pero como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones desbordadas, los entregó a su propia concupiscencia, a sus entendimientos entenebrecidos, y se constituyeron en una verdadera plaga. ¿Cómo ve Dios a los impíos? Según Apocalipsis capítulo 9, como una plaga devastadora, terrorífica, cruel, inclemente, llena de maldad, y que se comportan como verdaderos arácnidos, que con su ponzoña clavan un veneno mortal. Así ve Dios a los impíos. Pero ¿cómo ven los impíos a Dios? No lo ven como favorable, sino como adverso. Entonces el juego aquí es interesante, porque lo que Dios va a mostrar en este texto hoy son tres aspectos de su carácter santo y justo. Pero esos tres aspectos de su carácter santo y justo los ve el impío como una plaga. Los creyentes los vemos favorables y alabamos a Dios por su santidad, por su justicia y por su sabiduría, pero los incrédulos dicen, yo no quiero saber nada de Dios. Lo quieren sacar o ignorar de sus vidas. Lo primero que vamos a ver aquí, que se constituye en el primer aspecto del carácter de Dios, pero que se manifiesta contra el impío como una verdadera plaga mortal, es el fuego. Vayan conmigo ahí en el versículo número 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas, justicia, corazas de fuego. Y luego el versículo 10, al final dice, y salían de su boca fuego. Hay varios textos en la Escritura donde dice que de la boca de Dios sale fuego. No hay textos en la Escritura donde diga que Satanás es comparado con fuego. No se usa la metáfora de fuego para referirse a Satanás o a los demonios. ¿El fuego para quién se usa? Para referirse a Dios, para referirse a la santidad de Dios, para referirse al poder de Dios de la palabra. La Biblia también dice que los ángeles son como flamas de fuego o como llamas de fuego. El Espíritu Santo se muestra en la Biblia como una expresión de fuego. En toda la Escritura el fuego no es usado para referirse a Satanás, sino para referirse a Dios, específicamente a un aspecto de su carácter que es su santidad. La santidad en la Escritura se muestra o se ejemplifica a través del fuego. ¿Qué es el fuego? Es un elemento de luz, es un elemento de calor, es un elemento de combustión. Lo vamos a ver siempre. Cuando nosotros abrimos la Escritura en Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y luego dice que crea los astros y separa la luz de las tinieblas. Y toda la Escritura está llena de luz. Y Apocalipsis, desde el primer capítulo que nosotros comenzamos a analizar, nos habla de mucha luz.
están las 7 estrellas, están los candeleros, está la estrella resplandeciente de la mañana, el sol de justicia. ¿Y a quién se refieren todas esas metáforas de luz? A Jesucristo, a su santidad, a la luz perfecta, a la luz abundante que da Cristo por su ser, pero también que nos da a través del Evangelio. Cuando dice aquí el texto que de su boca salía fuego, la mayoría de los estudiosos, con los cuales yo generalmente difiero, dicen que son armas de guerra y que son tanques de guerra y que son explosiones y que son helicópteros y son lanzamisiles. Y pues, por supuesto, la imaginación vuela. Pero no está describiendo aquí el desarrollo del armamento nuclear o el armamento moderno, ni el desarrollo de los ejércitos romanos en ese momento, sino lo que nos está hablando es de la justicia de Dios o del ser de Dios representado a través de Jesucristo en el arca o en el tabernáculo, oficiando justicia a favor de su pueblo, pero también mostrando su santidad contra los incrédulos. El fuego es un elemento extraordinario en la manifestación del ser de Dios. Y yo quiero que leamos algunos textos. Génesis 15, 17. Dice: cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. ¿Recuerdan ese texto? Es cuando Dios hace un pacto con Abraham y le dice que parta animales por la mitad y que él va a pasar por en medio. Pero dice que una de las expresiones de ese pacto que Dios hace con Abraham y con su pueblo es una hornilla humeante y una antorcha encendida. Es decir, Dios asociado con luz o con fuego para mostrarnos su santidad. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Estando allí el ángel del Señor, se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente, y Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. ¿Recuerdan cuando Dios llama a Moisés? La zarza ardiente, ¿a quién representa? La presencia, la santidad, la manifestación de Cristo o de Dios allí en medio de Moisés, diciéndole: aquí el lugar que usted está pisando es santo, quítate el calzado. Una zarza que no se consumía. Éxodo capítulo 13, 21 y 22. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Tomen nota de esos textos para que no vayamos a pensar que el fuego aquí en este capítulo de Apocalipsis habla de lanzamisiles o portaaviones. Qué imaginación más desbordada de muchos. Ciencia ficción, para desviar la atención y no centrarnos en Jesucristo el Cordero Vencedor y en su carácter santo. Pudiéramos aquí hacer mención de desarrollo nuclear en las grandes potencias mundiales y de las bombas y las muertes por bombas y por armas químicas. Pero no es eso lo que está hablando aquí. Apocalipsis no tiene ninguna intención de mostrarnos el desarrollo nuclear ni el desarrollo armamentístico en el mundo. ¿Por qué va a tener interés Dios en mostrarnos eso? Dios no tiene ningún interés en decirnos: mire, en el siglo XXI va a haber desarrollo del armamento y de mucha tecnología y de mucha ciencia para la guerra. Ese no es el interés de Dios, nunca lo ha sido. Su interés siempre ha sido revelarse y mostrar quién es y cómo Él obra en medio de la sociedad. Éxodo 19, 18 dice: el monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. ¿De qué monte estamos hablando? Del monte Sinaí. Cuando Dios da las tablas de la ley, de los mandamientos de la ley de Dios a Moisés y a su pueblo, dice, hubo una expresión de humo y fuego. Lo mismo que estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 9.
Daniel 7, 9 y 10. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. ¿No es ese un pasaje paralelo para el texto que estamos viendo? Millares y millares sirviéndole, ángeles, ¿cierto? Un venerable anciano de días en medio de los cuernos del altar para oficiar el juicio o para establecer el juicio, y los libros fueron abiertos. Pero ese venerable anciano descrito en Daniel, ¿quién es? Jesucristo, que de su boca sale fuego, que representa su santidad, su presencia indescriptible, su presencia innegable. Entonces, estos millares de jinetes, ¿pueden ser demonios? Por supuesto que no. Son los millares de siervos o mensajeros o seres celestiales que sirven a Dios día y noche y que ejecutan las disposiciones del pacto eterno de redención a favor de los creyentes para protegerlos y contra los impíos para enjuiciarlos o para traerles muerte. Y los libros fueron abiertos y cuando abrió su boca, fuego salió. No sé si ustedes han visto algunas caricaturas de caballos que les salen fuegos y los jinetes que les sale fuego. Y a Jesucristo como lo presentan, como débil, complaciente. Pero no es esa la figura, es todo lo contrario. Jesucristo es presentado como fuego que sale de su boca, es decir, su palabra es santa y su presencia es innegable, y más bien los impíos aterrorizados. Jeremías capítulo 23, 29 dice, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca, afirma el Señor? ¿Qué respondemos a esa pregunta? Por supuesto que sí. Y luego en Jeremías capítulo 5, versículo 14 dice, por eso así dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Por cuanto el pueblo ha hablado así, mis palabras serán como fuego en tu boca. Y este pueblo como un montón de leña, ese fuego los consumirá. Luego, si nos acercamos un poco más, Salmo 104, versículo 4 dice, haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Y en Deuteronomios 4, 24, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Hermanos queridos, cuando el libro de Apocalipsis, en este segundo ay que se está estudiando en esta mañana, nos habla que del que está hablando, de la boca de aquel que está hablando, sale fuego, nos está hablando de la presencia de Dios. Dios está presente. Amén. ¿Dónde está presente? En su santo templo. En medio de los cuatro cuernos del altar o de la justicia. Está presente en medio de su pueblo. Y al estar presente en medio de su pueblo, ¿cuál es el beneficio para los creyentes? ¿Qué produce el fuego? Calor, abrigo, presencia, esperanza, luz. El fuego de Dios nos da confianza. Y recuerden que en el atrio del templo había fuego. Permanente, tenía que estar encendido para quemar los sacrificios. Pero recuerden que en el lugar santo había fuego permanente también a través del candelero. El candelero debía estar encendido 24 horas, que representa la luz de Dios o la presencia de Dios o el fuego de la santidad de Dios. ¿No es eso maravilloso? Los creyentes cuando vemos la luz, ¿qué hacemos? Nos da alegría, nos da esperanza, nos da gratitud. Dios está con nosotros. Su luz nos alumbra, su presencia nos acompaña. Pero ¿qué hace el impío cuando ve la luz? Para él es una plaga la luz. Para él es terrorífica la luz de la santidad de Dios. Cuando él se aproxima a la luz, dice,
Quiero vivir en tinieblas, que me caigan las rocas y me oculten, o que me pueda meter dentro de una caverna para ocultarme de la presencia de aquel que vino a juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí no está hablando de la luz para los creyentes, ya eso se habló anteriormente. Aquí está hablando de ese fuego destructivo o consumidor del celo de Dios contra los impíos. En Éxodo capítulo 24, 17 dice: a los ojos de los israelitas la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Y luego en Isaías 33, 14 dice: los pecadores están aterrados en Sión, el temblor atrapa a los impíos. ¿Quién de nosotros puede habitar en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros puede habitar en la hoguera eterna? Los creyentes podemos habitar porque Jesucristo es nuestra luz. Y necesitamos su grata presencia, su dulce presencia. Pero el impío no puede soportar el fuego de Dios, de su justicia, de su santidad y de su ley. Cuando Él habla, es fuego consumidor. Hermanos queridos, hay una tendencia generalizada entre el pueblo evangélico, por supuesto entre los incrédulos también, pero entre el pueblo evangélico a decir que Dios es amor y que el amor cubre multitud de faltas y que el amor todo lo supera y todo lo pasa por alto. Y no es esa la presentación del carácter de Dios. La presentación adecuada del carácter de Dios es que Él es fuego consumidor y que está airado permanentemente contra el impío y contra el pecador. ¿Cuál es la primer plaga asesina para los incrédulos? El fuego de la santidad de Dios que sale de su boca. Es decir, las palabras de Dios para los incrédulos, ¿cómo son? Fuego que los consume. Eso es terrorífico, pero es verdad. Nosotros queremos a veces saber más que Dios y queremos presentar el mensaje tan atractivo. Y muchas personas han caído en esa trampa de ir a compartir el mensaje de manera atractiva. Entonces Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios está feliz contigo. Te ama así como tú eres y todo lo que hace Dios lo pasa por alto. Él es excelente, es queridísimo contigo y tiene un plan que tú no te imaginas. ¿Saben cuál es el plan que Dios tiene para el impío? Es la muerte eterna. Ese es el plan y no es un plan bueno para el impío. Esa no es una buena noticia para él. Eso es aterrador para él. Y si tú le dices eso al impío, posiblemente te golpea. Porque él no quiere escuchar eso, porque él no puede soportar. Porque la santidad de Dios para él es una plaga. Es decir, el impío ve a Dios como si Dios fuera enemigo de él y estuviera en contra de él. Y realmente lo está. Lo está no por despotismo o por crueldad, sino porque Dios es santo y no soporta la impiedad. Levíticos 10:2 dice: entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Recuerden que hay varios episodios en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, donde caía fuego y consumía, incineraba a muchas personas que se rebelaron contra Dios. Números 11:1. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. ¿Algunas veces ustedes se han quejado? Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Segunda de Reyes 1, 10 y 12. Si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Apocalipsis capítulo 9, 17 y 18? Y de su boca salía fuego. Ahora, ¿por qué habla que de los mensajeros o de estos millares de jinetes tenían una coraza de fuego?
Porque ellos son mensajeros ¿de qué? De la santidad de Dios. Ellos son mensajeros de la presencia de Dios. Ellos son testigos constantes de la santidad y la presencia de Dios, y ese es el mensaje que representan. Es el mensaje que comparten al mundo entero, que Dios es santo y que su presencia está en todo lugar. Recuerden que uno de los atributos más odiados por el impío es la omnipresencia. Dios está en todo lugar y todo lo ve. Nosotros quisiéramos que en muchos lugares Dios no estuviera para ocultarnos, pero sabemos que Dios está y nos ve, pero tenemos esperanza porque Cristo nos ha perdonado. La luz de Cristo nos ha alcanzado. Dice la Biblia, los creyentes van a la luz para que sus obras sean alumbradas. Los impíos, ¿qué hacen? ¿Se acuerdan dónde se esconden los escorpiones? En las hojarascas, en las grietas, en los lugares más húmedos, más oscuros, más tenebrosos. Y eso es lo que describe el primer ay de Apocalipsis. Los impíos son como una plaga detractora y devoradora que se esconden en las grietas. Pero allá les llega el fuego de la presencia de Dios, de la santidad de Dios. Aquí no está describiendo la guerra nuclear, ni soldados, ni el ejército chino, ni ningún tipo de ejército romano. Aquí está describiendo el carácter de Cristo. Cristo es fuego consumidor. En cualquier época de la historia, el fuego de la santidad de Dios y de su presencia devora y consume a los adversarios. En cualquier momento de la historia. No es necesario un momento específico para que Dios muestre su santa presencia, representada en el templo, a través de la luz del sacrificio y a través del candelabro, que da luz y esperanza a los creyentes, pero representada a través del fuego de su palabra, que consume y que devora a los enemigos del reino de Dios. Así vi en visión los caballos preparados para la guerra, para cumplir esta tarea monumental de mostrar la presencia de Dios, y millares de jinetes que tenían corazas preparados para el combate, pero las corazas eran impenetrables del fuego de la presencia de Dios. ¿Puede alguien destruir a estos jinetes? Son mensajeros de Dios, enviados de Dios para anunciar en el mundo entero que Dios está presente en todo lugar. Y que el fuego de su voz, el fuego de su palabra, el fuego que sale de su boca los consume. Hermanos queridos, necesitamos comprender que de la boca de Dios no salen palabras dulces para una sociedad pecaminosa. Que no salen palabras tiernas y compasivas. Que de la boca de Dios no salen mensajes románticos para hombres envueltos en tanta perversión. Tenemos que comprender que de la boca de Dios nos salen palabras dulces y corazones para atraer con lazos de amor a los impíos. Tenemos que comprender que de la boca de Dios sale fuego consumidor que devora a todos los enemigos del reino. Y los lazos que la Biblia muestra son los azotes. Las cuerdas de amor son los azotes que Dios tiene que darle a sus hijos para traernos al reino o al rebaño. No son cuerdas románticas, ¿no?, con las que uno envuelve un regalo. Sí, que son cintas con corazones y cintas atractivas, rosadas o rojas, románticas. No, son cuerdas de amor, son azotes de amor, porque aquel a quien Dios ama, azota, y lo azota con cuerdas. ¿Alguna vez le han dado con cuerdas? Dios nos da así a sus hijos para traernos al rebaño, para traernos a la luz. Pero al impío no lo azota con cuerdas, sino que lo consume con el fuego de su santa presencia, porque Él no es un instrumento para su gloria de salvación, sino de condenación. ¿Cuál es el primer plaga que viene sobre los impíos? El fuego, su imponente presencia, su imponente santidad que devora a los adversarios. El fuego de Dios, la santidad de Dios, que es bien vista por los creyentes, es odiada por los incrédulos. Y recuerden, hermanos, que todas las actividades oscuras
que el hombre hace siempre las hace en las tinieblas. Por eso no debemos procurar lugares oscuros o lugares a media luz, porque esos lugares lo que nos muestra es que algo se oculta. La Biblia dice, andamos en la luz, nos reunimos en un lugar lleno de mucha luz. Y los lugares de reunión nuestros tienen que ser lugares públicos, abiertos, de puertas abiertas. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de la luz y vivimos en la luz. Los impíos son los que se ocultan, se esconden en la hojarasca de la oscuridad, de las tinieblas, de las media luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean vistas. Les pregunto, ¿será que Dios no ve lo que hacen debajo de sus hojarascas y en las grietas donde se mueven estos insectos? ¿Será que Dios no los ve? La luz de Dios para ellos es como una plaga que les destruye. En segundo lugar, ¿qué dice el texto? Lo segundo que el texto nos va a decir es que la coraza de estos mensajeros o estos millares de jinetes es de zafiro. Zafiro. ¿Conocen los zafiros? Me imagino que algunas de nuestras hermanas estarán luciendo algunos de ellos. Los zafiros son una de las piedras preciosas que se conocen, un mineral hermoso por su brillo, por su valor, por su dureza, por su calidad. Es extraordinariamente hermoso. Pero el zafiro en la Biblia se menciona en varias oportunidades. La mayoría de personas cuando leen ese texto dicen que el zafiro es la vestimenta de Satanás y de los demonios. Nada más lejos de la verdad. Que Satanás se viste de zafiros y diamantes y carbunclos y piedras preciosas. ¿Por qué se va a vestir así si él no es dueño de nada? Si él ni es rey, ni es señor, ni es Dios, ni es juez, ni tiene dominio y señorío de nada. Él es un pobre diablo. La Biblia dice que se viste de andrajos y de miseria y de basura y de el asqueroso muladar del mal. Su vestido no es ni resplandeciente, ni brillante, ni elocuente, ni valioso. El vestido de Satanás y el vestido de los demonios y de los impíos es basura y perversión. Eso es lo que la Biblia dice, muladar, hediondez. Eso lo vimos ya cuando abrimos el pozo del abismo, por las llaves de aquel que está sentado y que tiene poder sobre la vida y la muerte. La Biblia menciona los zafiros, pero el zafiro en la Biblia siempre está asociado a la realeza. El zafiro en la Biblia siempre está asociado a fundamento, al valor y a la belleza de lo que no se mueve y permanece para siempre. Hay por lo menos dos momentos muy específicos en los cuales se usa el zafiro. Un zafiro adornaba la segunda hilera del pectoral del sumo sacerdote. ¿Recuerdan? Solo los sacerdotes podían usar el efod. Y en el efod llevaban 12 incrustaciones de piedras preciosas. Y en la segunda hilera debía ir un zafiro. ¿Recuerdan qué significaba el zafiro? Representaba la tribu de Dan. Representaba la justicia estable de Dios. Representaba la sabiduría de Dios. Representa la belleza de Dios en su presencia. La luz, la presencia de Dios. Y el zafiro, la belleza y el valor de la sabiduría de Dios puesta en el escenario del templo de Dios a través del sumo sacerdote representando el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que esas 12 incrustaciones debía siempre llevarlas el sacerdote cuando oficiaba? ¿Qué significaba? El pueblo de Dios está en la presencia de Dios, alumbrado por la luz de Dios y por la sabiduría de Dios. Todo sumo sacerdote tenía que llevar esas piedras preciosas. Pero otro uso que tiene el zafiro en la Escritura es que es el segundo fundamento de la Nueva Jerusalén. Eso dice la Escritura, Apocalipsis 21:19. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata y el cuarto con esmeralda.
Es decir, el segundo fundamento de la ciudad de Dios, o de la Nueva Jerusalén, o del cielo, es un zafiro. Es decir, ¿qué representa? La sabiduría del fundamento, la firmeza del fundamento del templo espiritual que Dios está construyendo y de la ciudad de Dios. La ciudad de Dios no está fundada en arena o en terreno movedizo. La ciudad de Dios o la casa de Dios está fundada sobre la roca, representada a través de piedras preciosas, entre los cuales uno de ellos es el zafiro. No es inusual o no es fortuito que aquí en esta mención de Apocalipsis el segundo elemento sea el zafiro. Recuerde que el sumo sacerdote en la segunda hilera llevaba un zafiro y la Nueva Jerusalén, el segundo fundamento es el zafiro. ¿No haya una correlación interesante? ¿Qué significa entonces el zafiro? El brillo, ¿sí? La transparencia, la belleza, la hermosura, el valor ¿de qué? De la sabiduría que viene de Dios. Las palabras de Dios son santas, pero las palabras de Dios son sabias. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero toda palabra que sale de la boca de Dios es sabia y por lo tanto es hermosa, es bella, es transparente y es valiosa, como un zafiro. Dice la Biblia que la coraza de estos mensajeros, al igual que la boca o las palabras que salen de la boca del que está allí oficiando, que es un sumo sacerdote, son como un zafiro, es decir, son sabias. Son palabras sabias, palabras de verdad, palabras extraordinariamente hermosas. El zafiro está considerado entre las 4 piedras más preciosas que existen en la tierra. De los 4, todas las 4 son fundamento de la Nueva Jerusalén. Los rubíes, los diamantes, las esmeraldas y los zafiros. Es considerada el segundo mineral o la segunda piedra preciosa en durabilidad o en resistencia después de los diamantes. Tiene un color azul vistoso y tiene varias características, entre ellas 4 que yo quiero que consideremos. Los zafiros son extraordinariamente valiosos por su simetría, es decir, en cualquier esquina o en cualquier ángulo tiene la misma medida. Eso pudiera significar en el término de la aplicación que el zafiro representa la sabiduría de Dios en todo el sentido de la palabra. Dios guarda simetría en toda su sabiduría. Todo es verdad, todo es sabio, todo es bello y hermoso lo que Él dice. ¿Qué más significa el zafiro? La estabilidad. Es uno de las piedras preciosas más estables o más durables y más resistentes. ¿Cómo es el fundamento de la casa de Dios? Estable. ¿Cómo son las palabras de Dios? Permanecen para siempre. Por eso dice que de su boca salía, o su coraza era estable, duradera, durable, resistente. Pero otra característica de las palabras de Dios es lo que se conoce como el dicroísmo. Significa que aunque las personas tengan diversos conceptos sobre Dios, Dios tiene un concepto igual o ecuánime de todos ellos. ¿Qué es lo que el hombre piensa de Dios? Unos piensan que Dios es un maestro, otros piensan que Dios es un filósofo, otros piensan que Dios es cualquier persona creada o es una reencarnación. Pero aunque los hombres piensen cualquier cosa distinta sobre Dios, ¿Dios qué piensa de ellos? Que todos son pecadores y a cada uno le paga conforme a sus obras. Eso significa la sabiduría de Dios. Dios es tan sabio que no se deja embolatar o sobornar por ninguna palabra nuestra. No se deja distraer por ninguna acción o pataleta nuestra, porque su sabiduría es precisa y sus palabras son perfectas. Otra característica del zafiro que no tienen muchas de las piedras preciosas es el asterismo. Eso significa que tiene un viso como si fuera una estrella.
es una de las piedras preciosas que cuando la mira uno al reflejo de la luz, parece una estrella, o tiene unos destellos como una estrella. Y por eso es característica importante de este momento de la narración, que este ser que está hablando y que está emitiendo su carácter justo y santo, se muestre como una estrella. ¿Recuerdan que ya lo vimos anteriormente, que Él es la estrella resplandeciente de la mañana? ¿Se acuerdan cuál es la estrella que cayó o bajó del cielo? ¿Quién fue? Jesucristo. No me vayan a decir que es Satanás, o si no hemos perdido el año. Si es Satanás, Satanás ni es estrella ni bajó del cielo, ¿sí? Ni es ángel. Él es un diablo que fue arrojado, echado, expulsado como diablo y como adversario, no como estrella resplandeciente de la mañana, y mucho menos como ángel. Jesucristo es el ángel o la estrella resplandeciente de la mañana que descendió del cielo, y que el fundamento de su palabra es la luz, el brillo de su mensaje, la durabilidad, la hermosura, simetría de sus palabras, la hermosura, brillantez de su mensaje sabio. Queridos hermanos, para los creyentes las palabras de Dios son sabias, son dichos sabios. Pero para el impío, ¿cómo son las palabras de Dios? Cuando Dios habla, los creyentes decimos amén, qué sabiduría, qué profundidad en esa palabra, cuánta verdad hay, cuánta belleza, cuánto valor y hermosura. Pero cuando el impío escucha la palabra de Dios, para él, ¿cómo es la palabra de Dios? Es como humo que le ofende, que le intoxica, que quiere salir corriendo porque se confunde, se ofusca. Por eso en la segunda parte no dice que de su boca sale un zafiro, lo cual sería inusual, sino que de su boca sale humo, porque está hablando de la plaga. ¿Sí me hago entender? Las palabras de Dios son sabias, pero cuando el impío las recibe, ¿cómo las recibe? Como humo. Si ahora en este momento hubiera humo, ¿ustedes qué harían? Todos salen corriendo porque no soporta uno el humo. Y aquí está hablando de una plaga que viene contra los ateos, contra los agnósticos, contra los impíos. Y esa plaga es representada para ellos en humo, lo que para nosotros es la sabiduría, la belleza, la hermosura y la estabilidad, no solo de la palabra de Dios, sino del templo de Dios. Por eso la iglesia permanece, pase lo que pase, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque está fundada sobre elementos firmes y seguros que no se queman con el fuego, sino que más bien el fuego los hace más diáfanos, más resistentes y más brillantes. ¿Sí me hago entender? De la boca del Señor Jesús, ¿qué sale para los creyentes? Sabiduría, conocimiento. Estamos sentándonos todos los días y cada domingo a aprender de la sabiduría de Dios. Pero el impío, cuando escucha la voz de Dios, la recibe como humo que lo intoxica, lo envenena. Y él no quiere escuchar porque es la plaga para él. Pero el humo también está asociado con el fuego. Cuando hay fuego, generalmente hay humo de los elementos que se están quemando. ¿Sí me hago entender? Del pozo del corazón del hombre que sale maldad, ideologías como hojarasca o como humaredas. ¿Pero qué sale de los labios de Dios contra los impíos? Humo también para quemarlos y consumirlos. ¿Cuál es el antídoto al humo de las ideologías de los impíos? El humo de la palabra de Dios, que los juzga con su sabiduría y los condena. Es interesante que la coraza de estos mensajeros sea un zafiro. Es decir, la coraza de los mensajeros de Dios es sabia, durable y fundamental porque hace parte de la luz de Cristo que nos da fundamento, belleza y sabiduría, pero que se traduce para el impío como una plaga terrorífica. ¿Notan los dos conceptos? Lo que para los creyentes es benéfico, para el impío es terrorífico. Nosotros amamos la luz de Cristo porque ya estamos en la luz, pero el impío odia la luz y para él es una plaga. Nosotros amamos los dichos de Dios porque son sabios y bellos,
pero el impío odia los dichos de Dios y son como un humo que le produce muchas alergias y sale corriendo porque no quiere venir a la sabiduría de Dios, porque él no ama la sabiduría, porque él es necio y los necios detestan la sabiduría. Vamos a mirar algunos textos bíblicos. Ezequiel 10:1. Después miré, y sobre la bóveda que estaba encima de la cabeza de los querubines vi una especie de piedra de zafiro que tenía la forma de un trono. Luego Apocalipsis 21:19 dice, los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. Ya lo habíamos leído. Luego en Éxodo 39:11, en la segunda hilera una turquesa, un zafiro y un jade. Y luego en Éxodo 24:10, y vieron al Dios de Israel, bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro tan claro como el cielo mismo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que generalmente los símbolos o las metáforas o los elementos que la Biblia usa para describir el carácter de Dios, los impíos los usan para describir otras cosas. ¿Sabían ustedes que muchas personas usan el zafiro como un talismán? Lo usan para la buena suerte, para que les vaya bien. Lo usan como un amuleto para que los proteja. Si supieran lo que representa el zafiro en la historia de la redención. Hay algunos mitos orientales o antiguos que dicen que la tierra está fundada sobre un zafiro y que el cielo es el destello de ese zafiro. Pues no están tan equivocados, ¿no? Porque la tierra no está fundada sobre un zafiro, sino Cristo, que es el zafiro o el sabio fundamento, estableció la tierra y la sostiene. Y los cielos reflejan su gloria, no la gloria de un zafiro mítico, sino la gloria del Creador, que es Jesucristo, el Señor. La luz de luz, Rey de reyes, el sumo sacerdote. Y la tercera plaga asesina para los impíos es el azufre. El texto continúa diciendo, tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre estos mensajeros, porque ellos representan o evidencian el carácter de Cristo, a quien ellos están cumpliendo en su mensaje. Y luego dice, y de su boca salían fuego, humo y azufre, y por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y por el azufre que salían de su boca. Muchos dicen, esto es simbólico. Hermanos queridos, si fuera simbólico no lo reiteraría. 3 veces lo reitera. Ahí no dice como que fueron muertos, o posiblemente dice, y salían. No dice como que salía, no, salían literalmente. Y luego dice, y por estas plagas, a saber, fuego, humo y azufre, fueron muertos la tercera parte de los hombres. Es una verdad contundente, no simbólica, no simplemente de imaginación. No está hablando de guerras nucleares ni de guerras militares actuales. Está hablando del carácter de Dios que guerrea contra los impíos. En últimas, pues ¿qué importa las guerras entre las naciones? Lo que importa aquí es la guerra que Dios ejerce contra los enemigos de Él, o contra los adversarios, o contra los que hostilizan al pueblo de Dios. La tercera plaga aquí es el azufre. El azufre tiene un lugar especial en las Escrituras. La Biblia habla del azufre. La primera mención que encontramos en la Biblia sobre el azufre está en Génesis 19. Destrucción de Sodoma y de Gomorra a través de fuego y azufre, y el humo subía, los 3 elementos juntos, las 3 acciones juntas. Entonces miren lo interesante, ¿qué representa el azufre? ¿O para qué se usa el azufre? El azufre lo usaban los antiguos para purificar templos. Era un elemento usado para purificar o para esterilizar, ¿sí? O era un antiséptico usado por los antiguos en la medicina para purificar, para limpiar, para depurar, para quemar impurezas. Era un elemento muy interesante. No es un metal, ¿sí? Es un mineral, ¿sí? Pero este mineral es muy antiguo y usado. Está presente en muchos de los elementos de la creación
y es muy usado para limpiar y para desinfectar. Es interesante que nosotros notemos eso. Tiene un uso sanitario, tiene un uso higiénico en las casas, en las familias, especialmente por pueblos antiguos que lo usaban. Yo les pregunto, ¿puede el azufre estar describiendo a Satanás? ¿El azufre describe a Satanás? Si describe a Satanás, Satanás propende por lo higiénico, lo sanitario, lo limpio y lo puro. Todo lo contrario. Satanás propende por todo lo que es confuso, oscuro, perverso, sucio, inmundo. Esa es la propensión que tiene Satanás y todos sus seguidores. Por todo lo más oscuro y tenebroso y perverso. Entonces, ¿quién es el que propende por lo limpio, lo higiénico, lo sanitario, lo puro, lo perfecto? La palabra de Dios. Es decir, estamos hablando de la justicia de Dios. El azufre era un elemento empleado para limpieza, para purificación, para desinfección. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿El mundo de qué está infectado? ¿De qué está contaminado el mundo? Del pecado. Porque el pecador y el pecado es una plaga inmunda que ha invadido todos los rincones de la sociedad y que ha tergiversado la moral bíblica y ha tergiversado los principios de Dios y se atreve a decir que Dios no existe. Entonces, ¿qué hace Dios? Justamente, pues usa un mineral para desinfectar y va a desinfectar la tierra. La Biblia dice, la tierra gime aguardando la justicia de Dios. Y Dios usa este mineral usado comúnmente para limpiar, desinfectar y purificar, para purificar la tierra de la maldad. Y en ese ejercicio de purificación, ¿quiénes van a morir? Los impíos. Eso de que Dios ama al pecador pero odia al pecado, debe ser visto a la luz de estas connotaciones. Porque si Dios solamente purificara el corazón del pecador, pues no mataría al pecador. Pero ¿cuántos van a morir aquí en esta plaga, con estas plagas? La tercera parte de los hombres sobre la tierra morirá. Es decir, todavía no estamos hablando del juicio final. Estamos hablando de juicios sucesivos que vienen a lo largo de la historia de la redención. Jesucristo es el juez. Cuando Él habla, su palabra es santa, no la soporta el impío. Cuando Él habla, su palabra es sabia, no la soporta el impío. Y cuando Él habla, su palabra es justa. Quema, desinfecta, purifica y mata todos los microbios o todas las plagas, todos los insectos que caminan y que se arrastran sobre la tierra, aun si se esconden en grietas como los escorpiones. ¿No les parece eso interesante? Es que muchos dicen acá, no, es que cuando una bomba estalla, huele a azufre. Sí, porque tiene aluminio y tiene titanio y tiene otros elementos, entonces huele a azufre. No, aquí no está hablando de a qué huele una bomba o a qué huele un elemento químico. Aquí está hablando de cómo Dios desinfecta la tierra contaminada por el pecado. De cómo Dios trata a aquellos que han contaminado la tierra, es decir, a los hombres, a los gobernantes, a los reyes, a los poderosos, a los que lideran las sociedades ideológicas. ¿Cómo Dios los va a tratar? Pues sencillamente va a hacer un ejercicio de purificación y para purificarlos va a usar azufre. Pero en esa purificación va a devastar la sociedad. El primer elemento, el primer recuerdo histórico que tenemos sobre esto es Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia, la maldad de los hombres era mucha. ¿Y qué dijo Dios? Voy a destruir a estas ciudades de la llanura. ¿Cuál era la maldad? ¿Cuáles eran las acciones de maldad de estos pueblos de la llanura? Cerca de Mesopotamia. ¿Cuáles eran las acciones más oscuras de maldad? Habían rechazado a Dios, habían despreciado la moral bíblica natural y la habían tergiversado. Y tenían una cantidad de ideologías perversas y oscuras. Ideologías de género, ideologías sobre la sexualidad, ideologías sobre la familia, ideologías perversas sobre Dios,
que ellos las abrazaban y las tenían como comunes y como esenciales para su convivencia, pero Dios ¿cómo las ve? Como una depravación, como un acto de profunda perversión. ¿Y Dios qué dijo? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? No le voy a encubrir a mi amado amigo Abraham, mi hijo, esto que voy a hacer. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, Abraham, he decidido destruir estas ciudades. Voy a purificar estas ciudades. Y tengo una aleación interesante de fuego, azufre y humo para purificar estas ciudades de la llanura. ¿Y se acuerdan qué hizo Abraham? Abraham intercedió a Dios. Y en ese capítulo 19 de Génesis, donde intercede, le dice, Señor, si hubiese siquiera 10 justos, ¿destruiría la ciudad? Y el Señor le dice, si hubiese siquiera 10 justos, yo no destruiría la ciudad. Pero no había 10 justos. Dice la Biblia que Dios salvó al justo Lot. Y luego, ¿qué sucedió con la ciudad? La purificó. ¿Qué usó para purificar esa ciudad? Azufre. El azufre para desinfectar la sociedad. Para hacer una obra de higiene, de limpieza, ¿sí? Como un antiséptico, matando microbios y matando insectos. ¿No es eso patético de cómo el hombre se ve? El hombre se ve como digno. Hace marchas promoviendo derechos humanos y reclamando dignidad. ¿Y Dios cómo lo ve? Como un insecto, y hay que usar antiséptico para purificar esta sociedad. Diferentes los puntos de vista, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos ver nosotros al hombre? Como Dios lo ve. Porque es la verdad. Y de esa manera vamos a tener una claridad y ecuanimidad en las acciones. El juicio de Dios con azufre es un anticipo de lo que la Biblia registra sobre el infierno. ¿Cómo es el infierno? Es un lago que arde con fuego y azufre. Fuego de la presencia de Dios, azufre de la justicia de Dios que desinfecta y purifica. Y salían de su boca 3 terribles acciones que representan la palabra de Dios. La palabra santa de Dios, la palabra sabia de Dios y la palabra justa de Dios, que para nosotros es esperanza, pero para el impío es una plaga, que Dios usa para destruir. El azufre es un elemento que no describe a Satanás, sino que describe la recompensa que recibe Satanás por su maldad y su perversión. El azufre no describe a los demonios. El azufre describe el juicio de Dios contra los demonios. Porque el azufre es un elemento que limpia y purifica. Y Dios no puede soportar la maldad del impío. A los creyentes nos azota y nos limpia. Nos da y nos pone la pureza de su palabra y de su espíritu para santificarnos y limpiarnos para su gloria. Pero al impío lo destruye. Porque es la única forma como va a limpiar la sociedad. Es interesante eso, hermanos. Nosotros vivimos en una sociedad que promueve la paz. Y hay muchos organismos y organizaciones mundiales promoviendo la paz. Hay muchas organizaciones de voluntarios pacifistas. Pero mientras las sociedades promueven la paz, ¿qué dice el Evangelio? Paz no hay. Y aunque el hombre diga que está en paz, Dios está en guerra contra el impío. Terrible. Nosotros abrazándonos, celebrando paz, y Dios diciendo, no hay paz, yo estoy en guerra con ellos. Y no voy a usar elementos sencillos, sino elementos terriblemente fuertes que describen lo que yo soy y lo que yo he demandado en mi palabra. Mi santidad, mi sabiduría y mi justicia para advertir del grave error en el cual están y para destruirlos como si fuesen una plaga. Nosotros propendiendo por la preservación y Dios propendiendo por su justicia, santidad y sabiduría. Nosotros pretendiendo pasar por alto y Dios sacando a la luz. Nosotros ocultando y Dios. Las sociedades guardando impunidad y encubriendo y el Señor juzgando.
Totalmente paradójico, ¿cierto? Contrario, el hombre creyéndose digno y diciendo Dios y su santidad y su sabiduría y su justicia es como una plaga. Pero Dios diciendo la plaga son ustedes y voy a purificar mi creación. La plaga son los impíos que se levantan cual langostas y como escorpiones, pero yo voy a limpiar esta tierra porque yo soy santo, yo soy sabio y soy justo. Por eso la pregunta de hoy, ¿plagas asesinas o carácter santo, sabio y justo de Dios contra el impío y pecador? Que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que estos tres aspectos de tu voz, de tu ley, de tu palabra, son tan extraordinariamente apreciados por nosotros, tus hijos. Y no los apreciamos porque hayamos entendido su valor, sino porque tú estás en nosotros. Y antes despreciábamos todos estos aspectos de tu ser y de tu carácter, pero ahora los amamos porque tú estás en nosotros, porque nos has sacado de las tinieblas a la luz, nos has quitado de la ignorancia y la rebeldía a la sabiduría del temor tuyo, y nos has traído, Señor, de la injusticia y perversión a tu justicia. Pero aquellos que son instrumentos de ira, aquellos con los cuales tú estás airado permanentemente, no tendrán el privilegio de ver estos aspectos como agradables o gratos o beneficiarse de ellos, sino que los verán como una plaga. Es triste que ellos vean tu palabra y tu ley y tus principios y a ti mismo como si tú fueses un adversario de ellos y como si tú fueses un engaño para ellos. Pero eso que ellos piensan de ti es lo que les viene a ellos, la plaga. Porque tú, que eres considerado por ellos como una plaga, impondrás terriblemente tu santidad, tu presencia imponente. Impondrás tu sabiduría perfecta, hermosa y bella. E impondrás también tu justicia recta contra ellos y serán deshechos, serán eliminados, porque se rebelaron contra ti. Pero gracias porque ya tu pueblo está preservado, sellado por el sello de la redención, seguro en ti. Y gracias porque mientras los impíos están en el pozo de su maldad, los creyentes están alrededor de los cuatro cuernos del altar, en tu santo templo, disfrutando de los beneficios del sumo sacerdote y del juez por excelencia que eres tú. Gracias, Señor, por tu justicia y por tu palabra perfecta, por ayudarnos a entender tu verdad, por traernos a tu luz y porque nosotros necesitamos no el fuego destructor, sino el fuego representado a través de azotes, de las cuerdas de amor que nos atraen a ti, porque en nuestros pecados nos rebelamos, pero tú nos traes con cuerdas, con azotes, para que vivamos para ti y para que disfrutemos tu sabiduría. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.